Se acabó el sexenio prácticamente, faltan 5 meses para que se dé el tránsito formal de gobierno, la entrega de poderes a Enrique Peña Nieto, que ya ha sido declarado presidente electo en México. Pero bueno, el mensaje de hoy, José Antonio, por muchas razones merece atención. ¿Cómo lo viste? Bueno, como suele ocurrir en el último informe, ya no es un informe sobre el año que cierra, es un informe sobre todo el sexenio. Así ocurre, normalmente los informes son de cada año, pero aquí ya hace todo el balance general del sexenio y desde luego pues le dedica la mayor parte del tiempo a lo que fue la principal política pública de él, que fue el combate contra el crimen organizado. Y es al mismo tiempo el punto más controvertido y el que desde mi punto de vista de muchísima gente más es el que deja peores resultados. Porque se puede discutir un poco la cuestión de la política económica, ¿no? En fin, los economistas dicen, se mantuvo la estabilidad macroeconómica, no hubo grande crecimiento, pero en fin, algunas cosas un poco más rescatables. Pero creo que lo peor de todo fue esto precisamente, porque nos deja en una situación verdaderamente vulnerable, una cantidad de muertos impresionantes, violación a los derechos humanos, descontrol. Yo creo que todos los objetivos que se planteó salieron peor, salieron contraproducentes esta estrategia. Si vamos a recuperar control territorial, pues se perdió control territorial en muchas zonas, no en todo el país desde luego, pero en muchas zonas, si hacemos, como lo hacen los expertos, la evaluación de cómo empezó el sexenio y cómo acaba, en ese sentido, está peor. Y las policías, en fin, una situación de descontrol. Se siente una sensación de que el Estado tiene ahora menos control en ese problema que como inició el gobierno. Y le dedica, como bien dice José Antonio, la mayor parte de este mensaje no es para menos, porque efectivamente si se trata de hacer algún tipo de balance de lo que ocurrió en este sexenio, evidentemente ese es el gran tema. Comentábamos antes de entrar al aire que me llamaba la atención la expresión que usa de daño incalculable. Se lo atribuye al crimen organizado un daño incalculable. Bueno, eso es un indicador precisamente del tamaño, pues eso, no calculable de lo que ha sucedido en México. Sí, porque aparte de lo que dice José Antonio muy bien, en el sentido de que se hace un balance general, yo pensaría que para retomar eso del daño incalculable, yo creo que la mayor parte de su informe, de su sexto informe, su último informe, es precisamente como una especie de parte de guerra. No está diciendo otra cosa o dedica una gran parte del informe precisamente a decir este tipo de cosas que conducirían a esa conclusión que me parece impecable como concepto, un daño incalculable. O sea, en la imprecisión no se tiene ni siquiera la medida de lo que ha pasado y eso que ha sido la política principal de este sexenio que ahora afortunadamente estamos sabiendo que ya va a terminar, ¿verdad? Bueno, de hecho, recientemente volvimos a hablar de la falta de cifras oficiales, de informes oficiales acerca de los muertos y fallecidos en el camino relacionados de alguna u otra manera con el tema del crimen organizado o del combate al crimen organizado. No hubo, hasta donde recuerdo, alguna mención de alguna cifra, aunque ya el gobierno en algún otro momento, en otro capítulo no tan lejano, había dado una cifra y no volvió a dar otra. Ese es un dato, ¿no? Es parte de lo que finalmente también se queda registrado de lo no registrado en este mensaje de Felipe Calderón. Después de la pausa, regresamos en esta conversación. Ahí está el contenido de la Bueno, pero eso sí, qué cosa. Bueno, por favor. Bueno, regresamos en esta conversación con José Antonio Crespo y José Luis Reina. Por cierto que me corregía con razón José Luis Reina. Hace rato dije que se entregaría el poder en 5 meses. No, 5 meses a partir de la elección, pero ya han transcurrido ya varias semanas, entonces estamos frente a 3 meses, ¿nos quedan? Poco menos. Bueno, de aquí al 1 de diciembre es cuando se entrega el poder presidencial en México. Y bueno, está efectivamente esto como dominante. Entonces estamos frente a un informe, frente a un mensaje que ahora incluye otras cuestiones, además del tema dominante y evidente que es el tema de la seguridad, el tema de la violencia y estos datos no presentados, pero registrados en algunos espacios periodísticos y demás informaciones que nos hablan de decenas de miles de muertos en México. Está un tema que llama la atención porque es el estreno de una nueva facultad de atribuciones nuevas al Ejecutivo con las llamadas iniciativas preferentes.
junto con estas iniciativas preferentes, laboral, transparencia, asuntos que habrá que ver de qué tamaño son, ¿no? Y qué es lo que contienen en sus presentaciones, esta idea que queda ahí subrayada también en este mensaje de estar en un tránsito muy de la mano del próximo gobierno, cosa que por sí mismo no está mal, pero parece estar haciendo tareas que le descarguen peso político, como por ejemplo una reforma laboral, al próximo gobierno. En parte sí, pero al mismo tiempo, por otro lado, está incorporando elementos que van a ser difíciles de procesar en la reforma, como es la transparencia dentro de los sindicatos, porque la iniciativa que había presentado el PRI y que el PAN dijo, bueno, ok, vamos con esa iniciativa, ya no le metemos nosotros más cosas, vámonos con la iniciativa, como para exhibir que el PRI en realidad no quería aprobar esa reforma mientras no estuviera en el poder. Y a final de cuentas quedó congelada. Ahora dicen, no, ok, vamos, retomamos lo de la reforma laboral, pero ahora sí meto este ingrediente que es muy importante para el PAN. Pero va a complicar las cosas con el PRI. Yo diría incluso, en tanto que Peña Nieto no es presidente, ni siquiera puede tener los elementos que él ha dicho, que desde la presidencia puede disciplinar a la bancada del PRI, que tampoco será tan automático, porque la resistencia de los sindicatos priistas va a ser muy fuerte. Entonces no sé si se trata de lo que dices. Vamos a ver. Vamos a ver si es o no una especie de favor para quitarle el peso político de una iniciativa que realmente es por sí misma complicada, que es la laboral. Pero también puedes interpretarlo, o se puede interpretar, yo creo que de otra forma, distinta. Precisamente porque es una reforma, esta reforma laboral está implicando, entre otras cosas, tocar sindicatos. Y esos sindicatos son, pues, de alguna manera, y siempre han sido históricamente claves, bases fundamentales del antiguo régimen que ha regresado ya ahora. O sea, el PRI sin los sindicatos no se entiende. Los PRI le dieron vida a los sindicatos. ¿Cuáles son esos sindicatos? Para mencionar dos, el petrolero y el magisterio. Entonces, tocar a esos sindicatos, que son ejes fundamentales del sistema del Partido Revolucionario Institucional, que nunca se fue, no está regresando, ahí estaba siempre, ahí estuvo siempre. Es un problema que va a tener precisamente el próximo gobierno, porque negociar lo que puede implicar una reforma laboral solamente para elegir sus dirigencias democráticamente, yo ya veo a quien negocie por parte del PRI con los sindicatos qué es lo que va a pasar. Pero hay otra cosa también. Cuando le han dicho a Peña Nieto, oye, tú estás presentando reformas, que las presentó el PAN en lo fundamental, algunas de ellas, y ustedes no las aprobaron como PRI. Entonces su respuesta fue, es que no hay nadie desde la presidencia que discipline a la bancada del PRI, porque el PRI, yo insisto, no es solamente el PRI, es la derecha. Sí, hay una parte nacional revolucionaria del PRI que se opone a todas las reformas que propone el PAN y los neoliberales del PRI. Se iba a medicinas y alimentos, apertura de Pemex, la reforma laboral en esos términos. Entonces, efectivamente, de pronto el PRI se va para un lado, se va para el otro, o hay partes diferenciadas. Entonces Peña decía, desde la presidencia sí voy a poder disciplinar la bancada para aprobar las reformas que no pudimos aprobar ahorita cuando el PAN las presentó o se presentaron con el PAN desde el poder. La pregunta es, ¿va a poder o no? Porque yo sí creo que en estos 12 años pasaron cosas en el PRI. No es que se haya democratizado, es que pasaron muchas cosas desde la oposición. Muchos cobraron fuerza que no va a ser tan fácil de regresar. Los gobernadores, claro, sobre todo, líderes sindicales que cobraron autonomía también. Entonces, recomponer eso hasta donde se pueda, y si no, por lo menos el control sobre las bancadas, queda la incógnita, ¿va a poder Peña Nieto o no? Y si sí puede, no va a ser de inmediato tampoco. Le vaya a llevar un tiempo. Vamos a ver qué ejercicio se da precisamente en estas próximas semanas, porque estas iniciativas se dan en la modalidad nueva de iniciativas preferentes y tienen un mes para rechazarlas o para aprobarlas. Lo sabremos pronto, por lo que en este caso está por ocurrir. Está José Antonio Crespo, José Luis Reina también en este mensaje. Bueno, pues una parte que tiene que ver con la economía, que como dices, bueno, básicamente no hay mayores complicaciones en ese tema. El tema de la relación con Estados Unidos, no muy explicitada, digámoslo así, pero ha sido un tema clave en este sexenio. La influencia, por decirlo, o la injerencia, por decirlo de alguna manera, de los Estados Unidos en la política de seguridad es más que evidente. El último capítulo
no resuelto todavía que implicó o una emboscada o una confusión o lo que vaya a derivar de policías federales contra un vehículo diplomático, nos habla de que algo grave en esa materia ha ocurrido en este sexenio. No le dedicó tanto tiempo, sí fue mencionado, pero el tema Estados Unidos-México. Capítulo Tres Marías. Capítulo Tres Marías. Digo, es el capítulo Tres Marías. No, efectivamente, yo pienso que cualquier policía en cualquier lado del mundo, incluso en los más atrasados del mundo, un vehículo con placas diplomáticas es un vehículo que sabe que tiene inmunidad. Es decir, un policía que esté viendo un vehículo con esas características sabe que es prácticamente intocable. Entonces es raro que una policía que se supone muy profesionalizada, como es el caso de la Policía Federal, haya cometido un error para atacar a un vehículo de estas características. Por tanto, ahí queda una incógnita que no sé, como tú dices muy bien, Carmen, si es una emboscada, si es una confusión o si realmente es un problema entre los distintos cuerpos de seguridad que, sin estar confundidos ni emboscando, se están enfrentando a través de un vehículo que obviamente tiene una representación en el sentido de que están haciendo una tarea de seguridad, injerencia norteamericana. Y bueno, la parte de Estados Unidos relacionada con la seguridad, además de la gran injerencia, pues se la dedicó también en términos defensivos, es decir, dado que Estados Unidos no hace lo que le toca, no para las armas, entonces nosotros tenemos tal y cual problema, etcétera, ¿no? Y que están legalizando allá, van en sentido contrario, o sea, nos exigen una política sumamente intensa en materia de seguridad. Y ellos van en sentido contrario, con la liberalización de las drogas, de la marihuana, etcétera. Entonces es un poco de queja y al mismo tiempo apología de parte de Calderón, decir, pues es que así no se puede, ¿no? Pero ya que se toca lo de seguridad, yo quería decir esto, también fue desde luego la apología de su propia estrategia. O sea, no solamente dijo qué ha pasado, y porque decir, esta es la buena, como siempre lo dijo en todo el sexenio, nunca la modificó, y esa tiene que continuar. Pero yo lo que pregunto es lo siguiente, en el gobierno de Fox hubo 9,000 muertos en total, que son muchos. Pero ahora saltamos a 50, 60 los que hayan sido, es decir, todo lo que creció. Si de veras esa estrategia va a continuar o no va a tener modificaciones importantes, ¿de cuántos muertos vamos a estar hablando el próximo sexenio? A menos que fuera correcta hipotéticamente de la estrategia, como ha dicho Calderón, y entonces va a empezar a descender eventualmente la violencia. Pero si no era la correcta, con lo que hemos visto en este sexenio, es decir, se va a seguir disparando la violencia hasta quién sabe dónde. Pues esa es una de las principales interrogantes, ¿qué tipo de continuación habrá o qué tipo de modificación habrá de esto que, bueno, llamémosle estrategia? Porque también está esa gran discusión acerca de si estamos hablando de una estrategia, si es que implica, desde luego, objetivos específicos, metas concretas y caminos para llegar a ellas. El punto es si se buscaba abatir el narcotráfico, si se buscaba disminuir el poder de los cárteles, si se buscaba el conjunto de cosas que se buscaba, los resultados son en sentido contrario en cada uno de los puntos que uno podría imaginar del diseño de una estrategia. Interpretando el mensaje de Calderón, uno puede decir, efectivamente, de acuerdo con Calderón, se paró el problema, se está estabilizando el problema, pero si lo ve uno a través de los muertos entre 2010 y 2011, pues 2011 es el año en que más muertos ha habido, independientemente de la causa, porque ahí sí no la sabemos. Exacto. Puede haber sido crimen organizado, puede ser cualquier otro tipo de crimen doloso. Por tanto, entonces, parece que el costo en términos de fallecidos o bajas colaterales o muertos es indicador del éxito de la estrategia de la que tú estás hablando. Así se manejaba, así se manejó al principio, ya se fue modificando después, y entonces ya se introdujo como objetivo reducir la violencia. Al principio era decir, pues es el costo inevitable, incluso una señal de éxito. Así se manejó varios años. Ya después, cuando ya empezaron a rebasar los números, lo razonable, digamos, lo aceptable, lo tolerable, se dijeron, es que ahora sí hay que reducir la violencia. Ya no la tomaban como señal de éxito. Después de la pausa, regresamos en la parte final de esta conversación. Sí, era casi un logro, ¿verdad? Sí. Bueno, regresamos, José Antonio Crespo y José Luis Reina, regresamos en la parte final, seguíamos conversando en el corte. Bueno, las grandes preguntas, ¿regresa el PRI a Los Pinos? Es un hecho histórico y político de gran alcance.
cualquier cosa que vaya a suceder, pero una vez que oímos este informe, este mensaje final de Calderón de un sexenio como este, que bueno, nos remite también al sexenio anterior, a los 12 años de gobierno panista y la obligada reflexión de regresa al PRI a Los Pinos. ¿Con qué se despiden bajo esta idea de regresa al PRI a Los Pinos? Bueno, yo creo que no se fue nunca, ¿eh? Yo creo que una parte siempre estuvo presente. Por tanto, entonces un regreso un tanto simbólico, real y simbólico. Simbólico en el sentido de que siempre estuvo presente, real porque se hace realidad lo que va a pasar de aquí desde el 1 de diciembre de 2012 hasta el 30 de noviembre de 2018 para predecir que va a ser un sexenio. Ahora, va a regresar un PRI, sí, diferente, pero no democrático. Va a regresar un PRI que obviamente aprendió la lección de ser opositor y negociando siempre, que es una de las cosas que siempre ha sabido históricamente hacer y lo ha sabido hacer muy bien. Por tanto, entonces, sí va a haber cambios en la forma de hacer política en comparación con el panismo, que al final de cuentas yo diría que el panismo, y aquí vamos a ponerle nombres, Fox y Calderón, fueron remedos priistas, fueron remedos de una cultura priista, y ahora sencillamente regresan los dueños de esa cultura priista para tratar de hacer lo que antes hacían, pero con reglas distintas. Por ejemplo, hay nuevos actores en el juego político, los gobernadores. Hay nuevos actores que pueden ser los propios legisladores. Yo creo que ya no son tan manipulables ni son tan dependientes como lo fueron en el pasado del presidente de la República. O sea que la pirámide tan puntiaguda que teníamos en el PRI viejo se va a achatar un poquito, pero en términos generales yo diría que va a ser el mismo PRI, no tan diferente, con nuevas formas que son las que estamos por descubrir muy próximamente. En términos de ADN. Ahí está el ADN, yo creo que no se cambió en estos 12 años, pero eso no implica que lo que temen muchas personas, que se va a lograr la restauración, aunque lo quisieran, aunque tuvieran la intención, porque efectivamente las cosas ya han cambiado muchísimo, desde términos sociales, de movilización ciudadana y de grupos sociales. Y la distribución del poder en las zonas también está bastante repartido. Sí, porque se descentralizó mucho el poder y no es tan fácil reconcentrarlo como se pensaría, ¿no? Es decir, la concentración de poder cuesta mucho tiempo. Al PRI le costó concentrar el poder después de la revolución, aunque a veces pensamos que desde el principio era igual, le costó como 20 años aproximadamente. Entonces ahorita se descentralizó muchísimo. No va a poder concentrarlo de nueva cuenta, aunque lo intente. Entonces, en ese sentido, aunque el PRI no cambió, yo creo que el país sí cambió, y la sociedad cambió, y la forma de hacer política también. Y hay factores de poder que siempre han estado, pero que han vivido un crecimiento en estos 12 años. ¿Cómo creen que operará precisamente ese ejercicio de poder con poderes fácticos que están más fuertes que nunca? Y que de alguna manera es parte de lo que explica la llegada de Peña Nieto a la presidencia. Eso es parte del problema, porque los poderes fácticos que fueron creados bajo el régimen priista y fueron muy poderosos, pero siempre el presidente estaba por arriba, tenía todavía más poder. Y se cambiaron los ejes. La presidencia distribuyó el poder al Congreso, a los gobernadores, y los poderes fácticos quedaron igual. Entonces, de pronto, por eso vemos que los poderes fácticos tienen una capacidad de influencia sobre los poderes formales que distorsiona la democracia. O sea, que se haya descentralizado el poder es un requisito indispensable para la democracia, pero no lo garantiza. Por eso tenemos este desorden. Se descentralizó el poder político, formal. Pero no el informal, el fáctico. Sí, yo creo que ese es el gran dilema, ¿no? Yo creo que es el gran punto, ese es un gran punto el que está señalando José Antonio Crespo, porque si efectivamente se descentraliza el poder político, lo que se llama un centro dividido, así lo dice Rogelio Hernández en uno de sus libros, el centro dividido es precisamente esto, una reestructuración del poder, una redistribución del poder que es real. Pero los otros no se redistribuyeron el poder, al contrario, concentraron el poder, poderes fácticos, para ponerles y darles su nombre y apellido como tales. Entonces, la competencia no va a estar entre actores políticos, sino que ahora la competencia puede ser entre ese poder ya acotado o ese centro dividido con los poderes fácticos. Que han quedado intactos hasta ahora en estos 12 años. Pues esa es una de las grandes cuestiones de imaginar cómo se va a ejercer una presidencia de la República en ese contexto. Así que bueno, pues todo por verse. Esta semana estaremos escuchando diferentes voces para, bueno, sumar reflexiones, pensamiento acerca del momento que vive México, de lo que ha sido, bueno, pues este proceso electoral donde se ha determinado la presidencia electa de Enrique Peña Nieto después de un muy controvertido fallo del tribunal que
que desechó 100% el recurso de impugnación y de inconformidad de la izquierda, y queda ahí un elemento final que les dejo apuntado, que ya habremos de abordar, que es un opositor que desconoce el resultado de ese fallo y que está también la pregunta abierta de qué papel jugará y cómo lo jugará. Un brevísimo comentario, José Antonio, para irnos. López Obrador, que ha convocado el 9 de septiembre al Zócalo capitalino para establecer alguna estrategia. Entonces, la pregunta que muchos están haciendo es ¿qué implicaciones tiene el no haber reconocido el fallo del tribunal, como ocurrió en el 2006? Se va a repetir el esquema en términos de tensiones dentro de la izquierda, divisiones dentro de la izquierda, una automarginación en la negociación dentro del Congreso, que le costó, no sé si se va a repetir o no, pero en 2006 le costó al PRD, que en 2009 cayó a un lejanísimo tercer lugar, en parte por esas divisiones, porque la parte del PRD, que aunque no reconozca, que tampoco sabemos bien qué va a hacer, algunos ya, los gobernadores ya dijeron que van a reconocer a Peña Nieto y el fallo del tribunal, pero si la otra parte no reconoce, pero pues a final de cuentas quiere negociar, etcétera, y de pronto va a haber el dedo flamígero, es decir, están traicionando, están colaborando. De ahí se generaron muchos conflictos dentro del PRD que les costó electoral y políticamente. ¿Se va a reproducir el mismo esquema? No lo sé. Porque les costó, pero se recuperaron. Y en esta elección 2012 lograron un espacio muy importante, prácticamente como la segunda fuerza del país. 15 millones de votos lo dicen. Pero el problema está, yo creo que efectivamente, si queremos realmente avance en este país, tenemos que tener una izquierda, un centro y una derecha. Y pues, aquí el problema está en que la izquierda se está marginando. Bueno, pues todo por verse. Gracias a los dos por estar aquí en este programa. Gracias por compartir sus reflexiones, José Luis. Gracias, José Antonio, a los dos por estar aquí. Y gracias a usted. Pásala bien. Lo esperemos mañana.